Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del ciclo de seminarios Innovación para el Desarrollo Argentino. Estamos dando unos minutos más para que las y los participantes se conecten. En instantes arrancamos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento del ciclo de seminarios Innovación para el Desarrollo Argentino, organizado por la Unión Industrial Argentina y Accenter. Les queremos avisar que este seminario se grabará. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo a través del espacio de preguntas y respuestas que van a encontrar en el margen inferior de la pantalla. También pueden votar y comentar preguntas de otros, y al finalizar la charla, los panelistas las responderán. A continuación, queremos compartir con ustedes un video institucional de la alianza entre UIA y Accenter para el desarrollo del Centro Industria X. La Unión Industrial Argentina y Accenter conformaron una alianza para promover la adopción y generación de tecnologías 4.0 en la industria argentina, a través de la creación del Centro de Industria X, localizado en la sede de la Unión Industrial Argentina en Buenos Aires. Este ciclo de seminarios de innovación da comienzo al trabajo conjunto para promover más innovación y más industria argentina y augura la actividad a desarrollarse desde este centro. Sin más preámbulos, queremos darles la bienvenida a el panelista y las panelistas que nos acompañan en este primer seminario titulado ¿Qué es Industria 4.0? A continuación nos va a dirigir unas palabras el presidente de la Agencia de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Nación, licenciado Fernando Peirano, a los fines de dar inicio al seminario. Fernando es el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, completó estudios de posgrado en Economía de la Innovación en la Universidad Complutense de Madrid y en Desarrollo de América Latina en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es profesor de grado y posgrado, tanto en la UBA como en la Universidad Nacional de Quilmes, donde forma parte del equipo de investigadores del Departamento de Economía y Administración, y se desempeñó como subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entre 2011 y 2015. Fernando, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Luego presentaré a Graciela y a Marita, pero queríamos que nos des unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sergio Drukarov, gracias a la UIA y a Center por esta invitación y agradezco a todos tener la deferencia de permitirme hablar
en este turno, porque bueno, no voy a poder acompañarlos hasta el final de la actividad, así que les agradezco mucho que hayan acomodado el programa a esta lógica. La verdad que la pregunta es muy convocante y yo quiero felicitar a la Unión Industrial Argentina por esta iniciativa, por esta sociedad con una empresa de tanto renombre y que es en sí mismo todo un paradigma, Accenture. Poder armar un centro de demostración, un centro que pueda dar pistas sobre qué es la industria 4.0 en Argentina, me parece que es un paso adelante y muy importante para el Estado y para el sector privado. Yo creo que justamente este es el punto que me quería referir y quería dedicar unos minutos a la importancia que tenemos que darle a pensar este desafío de la industria 4.0 desde nuestros propios conceptos. ¿Qué es Industria 4.0 pensado desde Argentina? ¿Y por qué digo esto? No es por una cuestión de nacionalismo, no es una cuestión de localismo, es una cuestión de saber valorar el punto de partida que tiene nuestro país y encontrar en qué lugar de este nuevo escenario tenemos un protagonismo interesante, prometedor. Me parece que Argentina es un país donde hay una gran parte de la industria que está sustentada en pequeñas y medianas empresas. Es un país donde sus procesos industriales tienen mucho de lotes cortos, no esas fábricas de producción continua y acelerada, sino que mucho trabajo en el diseño, en la preparación, en entender la necesidad de quién es el fabricante, en ese caso del proveedor, de poder tener un buen diálogo con su cliente. Somos un país con muchas capacidades intangibles, mucho, quizás lo más valioso hoy de nuestra industria en un momento de esta crisis fulminante que significa el coronavirus para un proceso ya muy preocupante y de descenso del nivel de actividad que acumula años. Quizás lo más valioso hoy, más que los edificios, los talleres, las máquinas, es esa trama, esa capacidad de querer hacer, de saber trabajar en equipo, de saber cómo organizar una producción sofisticada, una producción que requiere de un nivel técnico muy elevado como es la actividad industrial. En esa trama, en esos intangibles, en esa calidad, en ese diseño, en esa historia, está, yo creo, un punto muy importante y que tiene mucho que ver con Industria 4.0. Porque esto no es solo software, es una reingeniería del proceso, de las cadenas de valor. Es una reingeniería que le da protagonismo también a otras actividades, como decía, no solo del software, a la biotecnología, porque al fin y al cabo, Industria 4.0 es darle lugar al conocimiento, a generar valor a partir de las ideas, a conformar la rentabilidad a partir de la innovación. Y en esos ceros y unos también está el ADN, el ARN, está el protagonismo que puede tener la biotecnología, donde somos un país destacado, no solo de proyectos y de nombres, sino también de productos y de industria. Y me parece que tenemos que buscar entonces no aferrarnos a una idea que puede llegar de impresionantes, muy bien contadas, no sé, yo en su momento vi la presentación en el foro de Davos y realmente impresiona que eso es otro mundo, y me parece que ese otro mundo no es necesariamente el mundo que tenemos que avalar y construir nosotros. Tenemos que construir nuestro propio futuro, dándole lugar entonces a otra definición. Y me parece que ahí tenemos que buscar los motores para construir desde este presente el futuro. Y en el Estado los motores tienen que pasar por pensar muy bien cómo aceleramos y cómo moldeamos la llegada del 5G a la Argentina, un 5G que tiene que ser sinónimo de conectividad y una conectividad federal, porque gran parte de la industria no está en las ciudades, está fuera de los centros urbanos, y si queremos tener una industria 4.0 necesitamos esa infraestructura que no se ve, que es una infraestructura de ondas, pero que es fundamental.
Entonces el 5G tiene que ser nuestro salto, ese cambio tiene que ser nuestro nuevo esquema de trabajo. También la regulación, porque acá vamos a debatir mucho de datos, los datos van a moldear cada vez más las relaciones. También la formación desde el que da un servicio de sustento a los sensores, a las redes internas de una fábrica, como los grandes investigadores que pueden diseñar nuevos protocolos o diálogos o instrumentos o lenguajes que puedan impulsar todo lo que es la digitalización. La digitalización no solo sirve para, digamos, mover lo que ya conocemos, sino para abrir nuevas formas de trabajo, y eso nace desde un concepto, desde la investigación. Y el Estado también tiene que pensar de qué manera va a alentar la transformación en infraestructuras físicas, en equipos, en capitales. Hay países muy agresivos en este sentido que compiten por la industria, que compiten con nosotros y que tienen desgravaciones fiscales muy fuertes y muy aceleradas para que la plataforma instrumental de la industria 4.0 llegue rápido ahí donde se necesita. Y los motores del lado de la empresa creo que tienen que ver por entender dónde están las ganancias de la industria 4.0. En Argentina, con las características de empresas que tenemos, como decía, quizás no es la gran automatización del proceso productivo, sino que las ganancias, los puntos de intereses están ahí donde está el acceso al mercado, poder llegar de mejor manera al cliente, al consumidor, poder entenderlo y conocerlo más. Si uno conoce mejor los hábitos de los clientes, puede ahorrar en la preparación de su oferta, puede tener menos desperdicio, puede llegar más veces y mejor. También en los proveedores, en su cadena de abastecimiento, se puede comprar mejor, se puede comprar con menos costos financieros, con más diversidad, y esto también es una segunda fuente de ganancias muy inmediatas. Nosotros hemos hecho un estudio junto con el CIPEC y junto con el BIT, con el INTAL, hace algunos años, del cual participé en la dirección técnica de ese estudio, y veíamos justamente esto, que en Argentina y Brasil las ventajas de la industria 4.0 están más en tender puentes digitales que necesariamente en transformar el ámbito de trabajo o empezar por ahí. No es entonces una industria 4.0 que llega de la mano de robots desplazando a trabajadores en la línea de ensamblaje. No es para mí el camino, no es la representación que yo tengo de industria 4.0. De hecho, esto también lo confirmé en oportunidad de viajar a Japón, ¿no? Justo ahora se cumplen 35 años de esa gran película Karate Kid, y me pasó muy similar a lo que pasó en la trama de la película, donde va el aprendiz, el joven, el protagonista, a hablar con el gran maestro y le pide que lo entrene para ser un gran combatiente de karate, y el maestro le responde: perfecto, vamos a hacer eso, pero vas a empezar lijando y lustrando, vas a empezar conociéndote a vos mismo, vas a empezar por un trabajo de autodiagnóstico y después vamos a entrenar los músculos y finalmente vamos a ir a la batalla, al combate. Y me parece que es una metáfora que la vi en Japón por el esfuerzo que dedican las pymes y las grandes empresas a investigar dónde están sus cuellos de botella, sus puntos flojos, sus tiempos muertos dentro del proceso que desarrollan, cómo están integrados en la cadena y cómo pueden mejorarlo. Y quizás muchas veces las mejoras son de información, muchas veces son de organización, y finalmente es la opción de incorporar un robot, de automatizar un proceso. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta estos motores. Me parece que estos motores, en el caso de la empresa, también habla de un paradigma de innovación abierta, habla de ser cada vez menos autosuficientes, reconocer que hoy solos no podemos y que la industria 4.0 es una invitación a hacerlo en conjunto, a hacerlo de manera articulada, que es una invitación a trabajar más con la ciencia y la tecnología de este país. Es una industria que sepa apoyarse y buscar oportunidades
en un sistema de ciencia y tecnología que cuando es demandado, cuando es requerido, tiene las capacidades. Y si vamos a avanzar por el camino de la economía, del conocimiento, es impensable que podamos llegar muy lejos si no es con el apoyo de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Entonces, en definitiva, estas eran un poco mis referencias y la invitación a que el presente construye el futuro. Ya las decisiones que estemos tomando hoy para salir de esta gran crisis, como decía, que desató el coronavirus, de esta crisis fulminante, de esta crisis que nos obliga a pensar un nuevo mundo, todo lo que decidamos hoy con el teletrabajo, con el e-commerce, con la gestión de datos, con entender la perspectiva y ver hacia dónde se abren las oportunidades, van a construir nuestro futuro, que tiene que ser un futuro, sin duda, mucho más digital, un futuro donde sepamos aprovechar estas herramientas, pero que no perdamos la esencia, que es esa trama y ese know-how productivo que ha sabido construir Argentina y que yo creo que es la clave de esto. Los países han entendido que hoy la industria vuelve a ser locomotora para aumentar la productividad del sistema económico. Yo creo que desde estos intangibles Argentina tiene una muy buena chance y me alegra que la UIA y Accenture tomen este desafío de poner en concreto, de mostrar cuál es el primer paso para avanzar hacia Industria 4.0 y lo hagan de esta alianza que habla mucho de lo que podemos hacer y construir desde nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras y conceptos. Son muy importantes para poner este tema en la más alta prioridad de la política industrial. A mí me gustaría ya presentar brevemente a Graciela y a Marita. Sabemos que tenés tiempo limitado porque tenés un tema de agenda importante, así que contamos con vos unos minutos más. Por ahí aprovechamos estos minutos para hacerte alguna consulta. Voy directo a la presentación de Graciela, es doctora en farmacia en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es nuestra presidenta del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Unión Industrial Argentina, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo INSUD, miembro del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas como representante del sector productivo, miembro fundadora de la Cámara Argentina de Biotecnología, y podría seguir mucho más en su currículum. También contamos con la presencia de Marita Sánchez Pagano, que es consultora senior de Accenture para empresas industriales. Tiene un Executive MBA y un MIT Supply Chain Management, es un posgrado en cadena de valor del MIT, responsable de consultoría especializada en empresas industriales, líder de transformación digital, experta en temas de data analytics, inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas y muchas tecnologías 4.0 que nos va a compartir hoy. Así que, sin más antecedentes, me gustaría ya darles la palabra y poder contar con la intervención de Marita y de Graciela. Bueno, buenas tardes. Primero, antes que me olvide, vamos a hacer los agradecimientos que corresponden, tanto al presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, como al presidente de Accenture, Sergio Kasman, y a los que están trabajando en todo esto, que es el Comité de Industria 4.0 de la Unión Industrial, los equipos técnicos de las dos instituciones, y el Departamento de Ciencia y Tecnología e Innovación de la UIA. La caridad y la identidad empieza por casa. Fernando, me es un placer enorme que ahora tenerte como funcionario, pero estuvimos desde el 2016 en el Departamento de Ciencia, así que para los que no lo conocen, sepan que ahí va a haber un interlocutor, un funcionario que entiende del sector industrial y que es un fan de todo esto de la industria 4.0. Nosotros en el 2016, en el departamento, que hoy lo conforman Sebastián Kosakov de Adinra, Omar Vega de CESI y María Laura Lefebvre, que es la jefa del departamento, que es una joven ingeniera, propusimos en la UIA el concepto de convergencia tecnológica. Entonces hablábamos que en este mundo ya los sectores industriales se diluyen y que la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la información, el software, la parte de Green Tech y la industria 4.0 tendrían que ponerse en valor. Evidentemente,
en los contextos de Argentina, en donde siempre estamos surgidos por las crisis, y en esta crisis fenomenal, yo creo que es un momento muy especial para darle valor a todo esto. Es el momento de la ciencia y la tecnología. A nosotros nos gustaba siempre pensar en los 80, cuando empezaba la biotecnología en la Argentina, decíamos, ¿cuándo los lunes se va a hablar en las oficinas, en los laboratorios, en las cátedras, con la pasión que se habla de fútbol, cuando uno habla de fútbol, y decir, ¿cuándo se va a hablar de ciencia y tecnología con ese mismo entusiasmo? Eso lo ha logrado el virus. Entonces tenemos que aprovechar. Hoy todo el mundo está pendiente de los avances científicos tecnológicos, y nos hemos dado cuenta de la importancia de la colaboración. Que hoy nos escuchen alrededor de 300 personas, y que 2 mujeres con formaciones totalmente distintas y generaciones distintas vayan a hablar de Industria 4.0, es una cosa interesante. Yo te agradezco, Fernando, y si querés hacer algún aporte más, y si no, nos escuchás cómo empezamos. No, simplemente, Graciela, porque te agradezco las palabras y la verdad que me lo pierdo. Esa es la sensación que tengo, pero bueno, estamos con una agenda de gestión muy exigente, más desde ciencia y tecnología, y como vos decís, hoy la solución inicial, la primera trinchera es la salud, pero la solución definitiva va a venir de la ciencia y la tecnología, y esto es una oportunidad para todos, para los que están cerca y para los que están lejos, que puedan acercarse y ver cuáles son las oportunidades. Nosotros hoy hablábamos de las 4D, las transformaciones y las demandas que se van a generar en diagnóstico, en dispositivos de protección personal, en todo lo que tiene que ver con la digitalización de todos los procesos, como también, y todo lo que tiene que ver con lo que es el distanciamiento social. Todo eso son nuevas demandas de cosas que estaban subinvertidas, y me parece que también es pensar la industria 4.0. Y estamos en un gobierno que apuesta sin duda a esta economía del conocimiento, que apuesta sin duda a tener en la ciencia y la tecnología, en los procesos de alto valor agregado, la clave de la reactivación que necesita el país, la necesita por los empleos, por las exportaciones. Así que simplemente me lo pierdo, sana envidia a ustedes que van a poder seguir. Va a estar grabado, después te lo mandamos. Bueno, entonces vamos a la charla, muchas gracias. Marita, un placer tenerte. Ya Sergio contó, digamos, que ella es economista, tiene un MBA, estuvo en el MIT con esta especialización en logística, y lo más fuerte es que tiene 16 años en Accenture y en consultoría con el sector industrial, con lo cual estamos hablando de alguien que tiene muy buena formación académica, pero que está con los pies en la tierra cerca de la industria. Entonces hicimos unas preguntas tipo machete, yo tengo acá, que es para los de la audiencia que ya saben lo que es la industria 4.0, ténganos un poquito de paciencia, pero el seminario se llamaba ¿Qué corno o qué lo que quieran interpretar es la industria 4.0? Entonces, la primera vamos ahí, ¿qué es industria 4.0? Hay un checklist de tecnologías que tengo que utilizar para saber si tengo que estar utilizando esas tecnologías en mi empresa. Hay un preescolar, hay un primario, hay un secundario, llegás a una universidad de 4.0, ¿alguna vez te graduás? Digamos, ¿de qué estamos hablando cuando decimos industria 4.0? Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada también agradecer este espacio. Me alegro que nos encuentre hoy, un miércoles por la tarde, hablando de un tema que nos apasiona. Y estamos transitando una era donde la conectividad se acelera. El mundo nos ofrece una oportunidad única de explotar toda la potencialidad de las tecnologías digitales. Industria 4.0 hace referencia a la reinvención digital aplicada en el mundo industrial. Cuando las empresas comienzan a adoptar tecnologías digitales para poder generar nuevos niveles de eficiencia, de productividad y rediseñar las experiencias de las personas. Pero no hablamos solo de tecnología, hablamos que esta es una transformación de las personas.
porque nuestras experiencias se van a rediseñar a partir de la personalización y a partir de los avances como es la realidad virtual, la inmersiva y la inventada. Hablamos de que esta es la revolución de los datos, porque empezamos a tener sensores que empiezan a recopilar distintos datos, que podemos almacenar masivamente, y que después, con una capa de analítica, podemos extraer el valor que tienen. Hablamos también que esta es una revolución de la convergencia de las tecnologías, donde empiezan a integrarse las tecnologías de la información con las tecnologías de la operación. Pero no hablamos solamente de stack tecnológicos y de arquitecturas, hablamos de convergencia de las operaciones, de los procesos y de los modelos de gobierno. Y cuando hablamos de tecnologías digitales, hablamos principalmente de la inteligencia artificial, hablamos de machine learning, hablamos de data analítica, hablamos de realidades aumentadas, virtuales, inmersivas, hablamos de impresión 3D, hablamos de representaciones virtuales. ¿Y en concreto qué es? Bueno, hablamos de fábricas inteligentes y fábricas conectadas, donde lo virtual y lo físico se empiezan a interrelacionar, donde las personas se encuentran con los elementos digitales para generar nuevas formas de valor. Hablamos de plataformas digitales que permiten conectar los distintos niveles de información, desde un nivel 1 de sensores e instrumentación, pasando por las redes de control hasta llegar a los niveles más de gestiones de las informaciones. Y estas plataformas digitales nos permiten hacer una gestión punta a punta de nuestros procesos y poder darle a los supervisores información de sus principales indicadores que pueden gestionar en tiempo real. Esa es la gran palabra. Tiempo real es la transformación que hoy nos enfrentamos. Hablamos de operadores conectados, donde a través de sensores y tecnologías de posicionamiento podemos hacer un seguimiento de nuestros colaboradores y cómo están en una situación de riesgo cuando hacen sus trabajos. Hablamos de analítica avanzada, para pasar de conceptos de mantenimiento preventivo y planificado a conceptos más avanzados de mantenimiento predictivo, donde queremos predecir cuándo un equipo va a tener una falla en los próximos días. Hablamos de analítica avanzada, para poder determinar con exactitud cuál es el mejor modelo de reaprovisionamiento para mis productos, para mis repuestos, para mis insumos y para mis materias. Todo esto, toda esta convergencia es la nueva revolución que nos enfrentamos. Yo te hago una pregunta, porque cuando hablas así, digamos, parece como que fueran empresas todas muy grandes. Si yo tengo una empresa chiquita, una empresa pyme, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo sé? Yo antes hablé de fútbol, ¿cómo sé si estoy preparado? Si esto es un fulbito, juntamos el fútbol 5, o que estoy preparado para este campeonato, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué tiene que pensar alguien que dice, bueno, evidentemente, y sobre todo en estos días que todos estamos invadidos por lo digital, ya esta cosa la compramos, ¿no? Pero digamos, cuando yo te preguntaba el checklist, vos estás mencionando un montón de tecnologías sofisticadas. Entonces yo soy más chico. ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cómo elijo las tecnologías? ¿Elijo yo? ¿Contrato un consultor? ¿Qué hago? Son muy buenas preguntas. Creo que lo primero es tener en claro qué es lo que quiero lograr. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos que quiero alcanzar? Se trata de mejorar la productividad, se trata de incrementar la producción, de reducir costos, se trata de mejorar la utilización de los activos, de incrementar la seguridad de las personas en planta. ¿A dónde quiero llegar? Lo segundo es definir un plan y ver y explorar cómo las tecnologías digitales me permiten diseñar el camino para lograr esos objetivos. Una vez que tengo ese plan y tengo ese norte ya armado, es muy interesante mirar internamente dentro de las organizaciones y ver con qué fortalezas cuento. Como Fernando mencionaba al comienzo, esto no se trata de reemplazar puestos de trabajo. El desafío está en adecuar las competencias y las capacidades que tenemos dentro de nuestra organización para poder liderar y subirnos a esta transformación. Entonces, una vez que tengo ese plan y miré mi organización adentro y digo, qué bueno que tengo esto, y cómo puedo adecuar lo que me falta, puedo empezar a poner en acción ese plan.
hoy también puedo empezar a aprovechar todo lo que tengo. Hoy todos los equipos tienen sensores, distintos sensores de temperatura, de vibración, que empiezan a registrar datos en milisegundos o en cualquier unidad. Esos datos hoy pueden ser almacenados de alguna forma masiva. Y después con alguna capa de analítica, yo puedo extraer el valor de esa información para agilizar mi proceso de toma de decisión y también para incrementar la eficiencia de mis operaciones. Ese es un buen camino. Y no hay que asustarse, al contrario, hay que familiarizarse con estos conceptos. Es muy interesante este espacio que se está empezando a gestar, donde uno puede acceder a compartir estas experiencias que empiezan a ser muy ricas. Entonces, sin miedo, al contrario, inspirándolos a que se animen a afrontar este desafío que tiene mucho por delante, empecemos a compartir esas experiencias. Y lo primero, definamos qué es lo que queremos lograr. Todas las decisiones tienen que tener por detrás un caso de negocio, para que justamente sean decisiones fundadas. En Accenture contamos con muchas metodologías para determinar cuáles son las mejores formas de decidir qué iniciativas o qué soluciones queremos implementar. Hablamos, por ejemplo, de matrices de priorización, donde puedo analizar dos grandes variables que tienen que ver con el potencial de beneficio que una iniciativa me permite lograr, y otra con la complejidad o la velocidad que le quiero dar a esa solución. Y cuando hablamos de complejidades o velocidades, hablamos, por ejemplo, de cuál es la inversión que necesito para llevar adelante esa solución, cuál es el esfuerzo, qué equipo y qué tiempos me va a demorar, me va a incurrir. Hablamos de cuán madura está esa solución en el mercado, cuán compleja es implementarla, y también hablamos de si mi organización, mis procesos, mis personas están listas para hacer ese cambio. Esas son dos buenas variables que siempre puedo utilizar para empezar a seleccionar estas tecnologías. Y la selección de las tecnologías no es una selección, digamos, que recaiga en una persona. Hoy los equipos son multidisciplinarios. Hoy hablamos de la convergencia de las tecnologías de la información y de la tecnología de la operación. Y los equipos también están formados por estos roles. También me puedo apoyar en un consultor externo que me guíe y me traiga buenas ideas por dónde, digamos, iniciar este camino. Pero lo que es interesante es armar un equipo multidisciplinario donde todos seamos parte de esta decisión. Volvemos porque yo tengo, digamos, nosotros organizamos varios seminarios de Industria 4.0 y siempre uno se embarra porque escuchamos, ustedes están acostumbrados a todo esto, pero de repente me imagino que en el público estará alguno que dice, yo tengo que firmar una carta y no tengo ni siquiera la aplicación para poder firmar digitalmente porque teníamos todo en papel. O sea, puedo tener a lo mejor una cámara frigorífica o alguien que tenga un sensor o una alarma de seguridad. Entonces, lo que yo te preguntaba, o sea, ¿cómo sé por dónde empiezo? O cuáles son los típicos errores a la hora de implementar. Porque en realidad, digamos, todo nos indica que 4.0, para ser 4.0, o sea, yo quisiera que la audiencia se lleve, deberías empezar a manejar este tipo de tecnologías. ¿Sí? Vos que sos la experta, podés decirnos este tipo de tecnologías, porque a lo mejor algunos se piensa que es 4.0 porque tiene una web, o porque hace comercio electrónico, que también es 4.0, pero si dijéramos, bueno, ¿cuáles son los típicos errores de alguno que no es experto para querer decir, yo no me voy a quedar afuera porque si ahora se usa hacer industria 4.0 quiero ser? Entonces, digamos, si nos podés contar un poco así, pensando en alguien que tiene poco de esto, ¿no? Implementado. Buen punto, no, muy buen punto. Errores que típicamente cometemos en estas transformaciones digitales. La primera es salir a contratar desesperadamente científicos de datos, tecnólogos, matemáticos. Primero miremos qué tenemos adentro de nuestras organizaciones. Estoy seguro que hay gran cantidad de entusiastas que se quieren subir a esta transformación, que buscan ser parte de este cambio que es muy interesante. Lo segundo tiene que ver con definir este norte, ¿sí? No perdamos de foco qué es lo que queremos lograr, y no corramos detrás de la pelota y detrás de esta revolución, sino qué es lo que queremos lograr a partir de esto.
y explorar qué tecnologías, digamos, son interesantes para implementar dentro de mi organización. Lo tercero es, a medida que nosotros empezamos a conectar, a aprender nuestras fábricas, nuestras plantas, sumarle sensores, sumarle dispositivos, no subestimemos la ciberseguridad. Acá hay un punto muy importante, que es que a medida que interconectamos los distintos niveles de información, la ciberseguridad empieza a ser un concepto clave que tenemos que monitorear, gestionar y resguardar. Después está la gestión del cambio, que a veces es una palabra que siempre la dejamos medio de lado cuando nos volcamos en este tipo de implementaciones, y es algo clave. Y finalmente, monitorear la captura de valor. Si toda la decisión y toda esta transformación tiene un caso de negocios por detrás, no nos olvidemos de monitorearlo y de garantizar que el valor está siendo capturado. Después, y para que no entren en pánico, hoy estamos hablando también de nuevas metodologías de trabajo. Y todo se puede hacer con una prueba de concepto. No hay que zambullirse de lleno y casarse con una tecnología de punta a punta. Hoy prácticamente todos los proveedores de tecnología ofrecen la posibilidad de hacer distintas pruebas de concepto, de hacer distintas pruebas piloto, que con alcances acotados puedo entender la factibilidad de esa tecnología y cómo esa tecnología me va a permitir a mí alcanzar los beneficios. En contraposición, y uno de los grandes errores, es que a veces morimos en las pruebas de concepto, y nos perdemos de vista la oportunidad de escalar las soluciones y capturar todo el potencial. Finalmente, yo creo que un buen punto de partida, hablando de estas tecnologías, es comenzar con el análisis de la información. Y podemos partir desde un mundo muy descriptivo, donde queremos analizar qué fue lo que pasó y entender por qué pasó lo que pasó, y llevarnos e irnos a un mundo más predictivo, donde trato de entender qué es lo que puede pasar, hablo de probabilidades de falla, de probabilidades de ocurrencia, y a un mundo más avanzado, donde intento definir cuáles son las acciones que tengo que implementar para que las cosas no ocurran. Ese es un muy buen camino para empezar. Todos tenemos datos, hay que convertir los datos en información y extraer el valor que esa información me da. Marita, viste que, o sea, en las encuestas para las pymes, donde ven la innovación, en general, en las encuestas que hacía el INDEC, dicen, en el proveedor de equipamiento, o como siempre, dice, el jardín del vecino siempre es más lindo, más verde, en lo que está haciendo o mi competencia u otra industria. ¿Sirve si yo soy textil, mirar, si yo sé que un fabricante de pinturas lo ponen como ejemplo cuando voy a una conferencia, dicen, este está haciendo industria 4.0, ¿sirve ver lo que hace una industria? O sea, ¿hay un común denominador para aplicarlo a otras? ¿Cómo es? Completamente, completamente. Hay muchísima sinergia en las distintas soluciones y en las distintas tecnologías. Es muy rico el intercambio que se produce entre las distintas industrias. Una solución que pudo haber funcionado muy bien para la minería, puede funcionar muy bien para una empresa de oil and gas, puede funcionar muy bien para una empresa manufacturera. Hoy por hoy hay mucha sinergia, y también lo que pasa es que no hay solamente una tecnología, ¿no? Es muy interesante hablar de que la tecnología no es exclusiva de la industria, todo lo contrario. La tecnología está ahí, al alcance de todos, para que nosotros la adecuemos y las implementemos a nuestra conveniencia. Podemos hoy pensar que yo puedo hacer el monitoreo de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, a partir de técnicas de video analytics, donde a partir de cámaras e imágenes logro identificar, por ejemplo, una persona en una situación de riesgo, pero también podría darle a esa persona un sensor para que de forma más remota pueda monitorear esa persona y obviamente monitorear los riesgos que puede tener. Con lo cual es muy bueno el intercambio, para mí es una de las cosas más ricas que tiene esta transformación. Bueno, yo tengo dos preguntas más y vamos cerrando, así el público puede preguntar. Bueno. No podemos dejar de hablar del COVID y de la pandemia. Digamos que hubo soluciones de Industria 4.0 importantes en este COVID, o sea, ¿podés dar algún ejemplo? Sí, claro que sí. Hay muchas soluciones que cobran más importancia en este contexto. Primero,
aquellas soluciones que buscan garantizar la vuelta al trabajo segura e incrementar la solución de la seguridad de las personas que trabajan, ¿sí? Hablamos obviamente de no solo la concientización, la gestión del cambio, la comunicación, pero hoy por hoy, por ejemplo, nos podemos apoyar mucho en la tecnología móvil para poder de alguna forma respetar el distanciamiento estipulado, hacer un rastreo inteligente de los contactos frente a un caso de confirmación positiva. Hablamos también de la seguridad desde el punto de vista de incrementar el trabajo remoto, hablamos mucho de centros de operaciones remoto, que es un concepto muy interesante para abordar. Hablamos también de los simuladores, ¿no? Estamos todos acostumbrados a optimizar nuestras decisiones y apoyarnos en optimizadores. Hoy las herramientas de analítica que tienen más que ver con simuladores y analizar la factibilidad de cada una de las alternativas, así como el nivel de riesgo, empiezan a cobrar mucha importancia. Por ejemplo, simular cómo vuelvo a mi operación, simular desde qué lugar, desde qué planta yo puedo empezar a producir un servicio o un producto a medida que las provincias y los lugares se van reactivando, simular distintas formas y alternativas de suministro de los distintos productos. Entonces los simuladores empiezan a cobrar gran relevancia. Y finalmente, los temas de reducción de costos, los temas de liberaciones de capital de trabajo. Hay mucha presión por reducir costos, mucha presión por liberar capital de trabajo. Entonces, analítica avanzada, por ejemplo, en un mantenimiento predictivo, para que no solo, digamos, pueda mitigar alguna parada no programada, sino también mantenimiento predictivo para que se puedan reducir costos de mantenimiento, empieza a ser, digamos, un tema que está, digamos, en la mente de todos, así como también cualquier analítica avanzada que pueda reducir los niveles de inventario e incrementar los niveles de servicio para poder liberar capital de trabajo. Muy interesante, me parece que los mecanismos que tiene el CONICET y las universidades para vincular doctores en empresa y gente con estas habilidades de matemática, física, todo eso va a ser un boom. Y para ir cerrando, el tema de el rol de la mujer, ¿no? Digamos, el rol de, ¿cómo ves el rol de la mujer y las nuevas generaciones en este contexto de transformación digital aplicada a la industria? Bueno, ya creo que es bastante disruptivo que dos mujeres estemos acá dialogando de este tema. A ver, nosotros en Accenture siempre hablamos de que la diversidad genera creatividad. Para nosotros ese es nuestro ADN, es nuestro gran lema. Ojalá se sumen muchas más mujeres a la mesa digital industrial, que es una mesa muy rica, con muy buenas experiencias. Y lo mismo pasa con las nuevas generaciones, ¿no? Esta revolución trae nuevas formas de trabajo, trae una nueva cultura, que es la cultura emprendedora, donde hay mucha tolerancia al riesgo, hay mucha tolerancia al fracaso. Y las nuevas generaciones se llevan muy bien con ese tipo de cultura. Nosotros tenemos un largo camino de aprendizaje respecto de eso. Y se viene una cultura de mucha prueba de concepto, mucho fracaso, muchas ganas de seguir adelante, así que ojalá que esto inspire a que mujeres se sumen, a que nuevas generaciones se sumen, porque la verdad que es muy rico el intercambio en la diversidad. Genial, Marita, muchas gracias. Bueno, a ver, Sergio, el preguntón. Yo solo transmito lo que nos hacen llegar, hay muchas consultas y tenemos unos minutos para abordarlas, así que voy a ir haciendo un ping-pong. La primera pregunta que les hago es, en términos de ahorro para las empresas y o aumento de beneficios que tiene aparejado el 4.0, preguntan si está medido que la digitalización, incluyendo el Big Data, es superior a las físicas de la línea, o si existe una medición, un trabajo al respecto. Y la segunda parte de la pregunta, que está muy conectada, es si hay forma de poder diagnosticar un potencial de resultados económicos de acuerdo a las deficiencias diagnosticadas que permitan armar un orden de prioridad. Te la dejo a vos, no, Marita, no piense que yo pregunto y que yo respondo. No, a ver, yo creo que es un mix, ¿no? Y como mencionábamos antes, sí, toda la decisión de cómo, digamos, enfocar esta transformación digital tiene que estar fundamentada por un caso de negocios. Hay mucha referencia de cuánto es el potencial de beneficio que se puede sacar con cada una de estas tecnologías, con cada una de estas iniciativas, y creo que lo más rico es compartir la experiencia. Es decir, mira, ¿cómo me fue a mí con esta solución? ¿Qué es lo que obtuve? ¿Qué indicadores mejoré?
¿En qué porcentaje los mejoré? ¿Fue solamente incremento de producción? ¿Fue mejora de activos? ¿Fue seguridad? ¿Dónde estuvo el foco de cada una de estas soluciones? Pero hay mucha referencia, hay mucho benchmark, ¿sí?, de cuánto es el potencial de beneficio que se captura, que puede ser muy útil para algunas empresas, para otras dirán, no, la verdad lo que obtuvo esta empresa por ahí a mí no me representa tanto, pero lo que creo que es más rico es compartir la experiencia, ¿sí? Y por supuesto, toda decisión tiene un caso de negocio por detrás bien armado. Vuelvo a Graciela, nos preguntan qué rol debería tener el INTI en la implementación de la industria 4.0, qué consideración tiene la UIA sobre el trabajo que se venía haciendo hasta ahora en esta institución. Bueno, el rol del INTI, nosotros desde la UIA lo hemos siempre promovido. Me parece que, digamos, es mucho más fácil al mundo industrial vincularse con el INTI que vincularse con las universidades y el CONICET. El interlocutor válido debería ser el INTI, que tiene su centro de Industria 4.0, y que podría ayudar, y además, digamos, me parece que ahora cuando podamos poner en marcha el Centro de Industria X, en la UIA va a ser complementario, ¿no? En donde uno puede tener un consejero tecnológico, alguien especializado que lo vaya guiando. Digamos, para mí el rol del INTI es fundamental. No solamente el INTI, sino también hay institutos tecnológicos, o sea, más aplicados a tecnología, y gente especialista en inteligencia artificial en todo el mundo universitario, CONICET, que puede sumarse. Creo que el desafío, y que se estuvo viendo con el tema del COVID, es que por primera vez muchos investigadores trabajan en red, trabajan en colaboración. Entonces quizás la industria puede aprovechar este momento para no tener solo un interlocutor, sino tener varios que lo ayuden, además de las empresas grandes como es el caso de Accenture. Seguimos con otra. ¿No creen que se corre el riesgo de que esto se convierta en una moda y se dejen de lado algunos principios básicos de la manufactura? Por ejemplo, el Lean Manufacturing. Vuelvo ahí a lo que planteaba Fernando Peirano al inicio, ¿no? Esto del Karate Kid, la experiencia japonesa. ¿Cómo lo ven esto? Marita. No, digamos, para mí esto suma totalmente, ¿sí? Esto es una visión complementaria. Y tampoco tenemos que ir a la futurística, digamos, completa, ¿no? No tenemos que ir tampoco al robot sin sentido. La revolución, digamos, la cuarta revolución industrial es el encuentro de estas tecnologías en el plano industrial. De hecho, estas tecnologías ya se usan en otros procesos y muchas veces en el plano doméstico. Con lo cual, uno tiene que decidir qué cosas me sirven a mí. Y no es esto de desesperarnos y salir a contratar cualquier cosa solamente por subirme al boom de la transformación digital, sino es qué cosas me hacen sentido. Mismo cuando hablamos, por ejemplo, de fuerza laboral, ¿sí? Hay muchas oportunidades y muchos puestos de trabajo que se van a crear. De hecho, hablamos de dos categorías interesantes de puestos de trabajo. Por un lado está cómo las personas van a ayudar a esta inteligencia artificial a que podamos desarrollar el trabajo de una forma mejor, y por el otro lado, cómo la inteligencia artificial me empieza a ayudar a mí a que yo pueda hacer mi trabajo de forma más eficiente. Con lo cual, esto es un complemento, es una visión que tiene que sumar, no es una visión que compite contra otra cosa que yo ya tenga dentro de mi empresa, mi planta o lo que fuera, sino que es un complemento y hay que tomar lo que a cada uno le sirva, ¿sí? Genial. ¿Sabés Acá qué? otro. Te voy a robar una. Te voy a robar Dale. una porque me surgió ahora cuando dije el nombre. Digamos, estábamos hablando de que esto es una revolución, o la gente escucha, esto es como la cuarta revolución industrial, y entonces asocia Industria 4.0 con la cuarta revolución industrial. ¿Por qué le pusimos al Centro de Colaboración Accenture UIA Industria X? No sé, ¿nos contás, Marita? Sí, es interesante porque muchas veces hablamos de industria 4.0 y cuando mencionamos industria X genera eso. ¿Por qué? ¿Dónde está la X, no? Lo primero es que esto es una revolución, esto no es una evolución o una prolongación de la tercera revolución industrial. El Foro Económico Mundial habla de 3 características por las cuales esto es una revolución. Y la primera tiene que ver con la velocidad. Hoy estamos frente a una velocidad exponencial. Esto no es mejora gradual. Esto es disruptivo, esto transforma. La segunda tiene que ver con el alcance.
Esto es para todas las industrias en todo el mundo. Y la tercera tiene que ver con el impacto, porque esto no impacta solamente la producción, esto impacta toda la cadena de valor, desde las necesidades de los clientes, pasando por el diseño, la producción, el transporte y el consumo de los productos. Industria X hace referencia a que esto no termina, a que este crecimiento es exponencial. Marita, te hago una última y ya te digo que la respuesta es sí, pero quiero que lo cuentes vos. La pregunta es, dicen que en la industria del calzado europea hay cadenas tecnológicas que arrancan con el diseño y prototipado 3D, pasan por todos los eslabones de la producción y preguntan si esto es factible replicarlo en Argentina, que abarca software y hardware dedicado. Sí, 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 completamente. Mismo nosotros en Accenture trabajamos mucho con prototipado. Hoy vemos que hay mucha velocidad para salir a prototipar, y la verdad que para mí tiene muchos beneficios el prototipo. Esto que hablaba al inicio de las pruebas de concepto está muy relacionado con esto. Hoy la verdad es que queremos ir rápido, digamos, a un diagnóstico de la situación actual, pasar a describir cuál es el problema que queremos abordar y meternos de lleno en el prototipado. El prototipado es una instancia de co-creación, donde yo voy probando todo el tiempo lo que voy haciendo, recopilando distintos feedback y sumándolo para mejorarlo, ¿sí? Pero ojo con el riesgo de no morir en los prototipos y en las pruebas de concepto, y pensar siempre en la escalabilidad de las soluciones para poder lograr capturar y sostener el valor, ¿sí? Pero súper buen punto, para mí los prototipados son buenísimos y van muy de la mano con este tema de la cultura emprendedora y de esta transformación digital. ¿Querés, Marita, que mostremos un ejemplo de esto en vivo? Que nos quedan 2 minutos, después se nos viene el curso de innovación abierta y tenemos que contar la agenda que viene del ciclo de seminarios y cómo vas a encarar todo. Así que 3 minutos a full. Dale, me encantaría. Bueno, mientras Alexis es nuestro líder de tecnología, Alexis va a compartir su pantalla. Esta es una solución que nosotros tenemos desarrollada para la minería. No se queden con el concepto de la minería, puede ser replicada a cualquier industria, y es una solución muy interesante de operación inteligente. Lo primero que me permite ver es un buen pantallazo de toda mi operación, con estos indicadores que hablábamos, por ejemplo, de cantidad de toneladas producidas, temas de productividad, temas de seguridad de mis colaboradores, y en esta mirada de toda la planta lo que es interesante es que yo puedo empezar a gestionar esta información en tiempo real. En realidad el tiempo real es prácticamente tiempo real, es muy difícil de lograr el tiempo real, pero estamos hablando a veces de algunos segundos de diferencia. A medida que me voy metiendo en una operación, y Alexis va a ir entrando, por ejemplo voy a entrar en este caso al proceso de mina, yo puedo ver los principales indicadores de esta operación. Entonces en este caso veo, por ejemplo, la productividad y cómo estoy frente al desvío de algún tipo de target. O puedo ver, por ejemplo, cuáles fueron la cantidad de toneladas producidas en el proceso de trituración, cómo está el stockpile, cuántas toneladas tengo, qué desperdicios estoy generando, ¿sí? Y me voy metiendo cada vez más adentro del proceso. Puedo entrar a terreno, esta es una imagen 2D, la que vamos a ver a continuación. Es una imagen muy interesante de la operación, es una representación virtual en 2D, y a medida que voy entrando puedo ver cómo está performando cada uno de mis equipos. En este caso puedo ver una grúa, y a partir de esa grúa tiene sensores que otra vez va recopilando datos. Y yo puedo ver en tiempo real cómo está performando efectivamente esa grúa. Esto es una imagen 3D, pero también tenemos otro tipo de imágenes. Por ejemplo, puedo sobrevolar toda la operación, ¿sí? Con una vista completa, ir viendo cómo performa mi operación, cómo está, qué es lo que está pasando, qué acciones tengo que tomar. Esta es una solución que nosotros la implementamos y la tienen, digamos, los supervisores de esta mina para poder gestionar, digamos, en tiempo real cada una de sus acciones. Acá recorro toda la operación, los distintos colores representan distintos materiales que se están, digamos, produciendo, que se están, digamos, sacando de la operación. Y después me puedo ir ya a una imagen real, ¿no? Puedo entrar adentro de una grúa, la grúa tiene una cámara, y puedo ver dentro de esa cámara qué es lo que está pasando en ese momento con esa grúa. Muy interesante, porque es una información, bueno, todos ustedes seguramente estarán imaginando para sus operaciones,
¿Esto se puede aplicar para todo el proceso punta a punta o solamente para una partecita del proceso, ¿no? Y finalmente lo mismo pasa con los operadores. Yo puedo monitorear qué es lo que está pasando con los operadores, tratar de ver mis operadores si están en una situación de riesgo, entender cómo puedo, no sé, frente a un potencial incidente, diseñar un plano de evacuación dinámico. Es la verdad que información muy poderosa, ¿no? Y esta solución tiene... Marita, te voy a interrumpir porque nos queda poco tiempo y además porque no queremos revelar todas nuestras herramientas en el primer seminario. Pero, bueno, primero agradecerles a ambas, la verdad que ha sido muy ilustrativo. No vamos a poder contestar todas las preguntas en vivo de esto, pero nos llevamos el compromiso de dejar nuestro correo electrónico, que ahora van a aparecer en la placa que nos va a compartir Nano, nos va a compartir una placa con el ciclo de seminarios, el correo al cual nos pueden escribir, y nosotros nos comprometemos a circular estas consultas para poder atenderlas. Lo segundo es que este ciclo de seminarios va a contar con la participación de toda la red de cámaras de la Unión Industrial. Este proceso no es algo ajeno a la industria, hoy ya está ocurriendo en muchos sectores, en muchas empresas. Esto es muy importante que lo podamos mostrar, que vayamos a los casos, que conversemos de los desafíos de su implementación, de la vida real, de esto que charlaban Marita y Graciela, de cómo hago, a dónde voy para instrumentar esto. Mucho más de esto va a venir en los próximos seminarios, algunos con tecnologías transversales a muchos sectores y sus casos de uso, y en otros casos vamos a hablar directamente, muy posiblemente con la participación del área joven de la UIA, de los casos en los cuales se instrumenta la innovación, y la innovación es un proceso incierto. A veces hay éxitos y a veces no tanto. Y eso también hay que gestionarlo, y esto me parece que es interesante para plantear. Graciela de esto sabe muchísimo más que yo, así que siempre el Departamento de Ciencia y Tecnología también nos va a acompañar en esto. Estas son las 3 charlas que nos quedan, y nos dejamos ahí la placa con los datos de contacto. Graciela, ¿querés cerrar esto con un saludo? Con Marita, bueno, alguien que quiera comentar. Espero que les haya servido la mecánica, lo que les estaba ofreciendo Sergio. Muchas gracias, Marita. Es que manden sus preguntas. Nosotros esto de qué es la industria 4.0 y entender de que yo mandé un Twitter diciendo todo lo que usted quiere saber sobre industria 4.0 y no se animaba a preguntar. Por favor, pregunten, porque la mejor manera de que implementemos es que sepamos cuáles son las dudas, cuáles son las preguntas que ustedes tienen, y poder juntos iniciar este camino de transformación. Los esperamos entonces el próximo miércoles a las 17 con inteligencia artificial aplicada, y les agradecemos a los expositores, a las expositoras, a los participantes y las participantes la presencia. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.